La interpretación de los sueños. El fenómeno de soñar nos sumerge en un universo paralelo donde la realidad se entremezcla con la ficción. Los sueños actúan como un espejo de nuestras emociones, deseos y miedos más profundos, ofreciendo una ventana a nuestra psique. A través de ellos, podemos acceder a mensajes ocultos y resolver enigmas de nuestra vida diaria, convirtiéndose en una herramienta invaluable para el autoconocimiento y la introspección. Durante el ciclo del sueño, nuestro cerebro atraviesa varias fases, siendo la fase REM, movimiento rápido de los ojos, la más asociada con los sueños. En este estado, el cerebro procesa y organiza nuestras experiencias y emociones del día, jugando un papel crucial en nuestra salud mental. Este proceso no solo es vital para la consolidación de la memoria, sino que también facilita el aprendizaje y la resolución de problemas, evidenciando la importancia del sueño en nuestro bienestar general. El origen de los sueños es atribuible a tres factores: mental, como reacción a pensamientos o visiones que yacen en el subconsciente. Este factor es el que incide en la mayoría de los casos. Físico, debido al efecto de ciertos alimentos o bebidas, ingeridos recientemente. Esto ocurre solo eventualmente. Espiritual, al estar experimentando un clímax, elevado estado metafísico, de inspiración circunstancial. Siendo este factor el más infrecuente y esporádico. Por otro lado, la interpretación de los sueños, y el efecto que estos pueden llegar a tener en la vida real, depende de tres cosas: del estado anímico del soñador, de la forma en que lo cuenta y transmite, y de quién y cómo lo interpreta. Los sueños han fascinado a la humanidad a lo largo de la historia, desatando una multitud de preguntas sobre su origen, significado y su influencia en nuestras vidas. Desde la ciencia hasta la filosofía, pasando por la religión, diferentes disciplinas han abordado el misterio detrás de los sueños. Las visiones nocturnas han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia, pero la perspectiva bíblica les otorga un significado especial, considerándolas como mensajes divinos. En las Escrituras, los sueños son a menudo vistos como una forma de comunicación entre Dios y los seres humanos, ofreciendo guía, revelación y advertencia. Joseph, por ejemplo, interpretó sueños en el Antiguo Testamento, mostrando cómo Dios se comunicaba a través de ellos. Esta interpretación subraya la dimensión espiritual y profética que pueden alcanzar nuestros sueños. Según la Biblia, hay tres vías de comunicación con los mundos superiores: los sueños, las visiones y la profecía. Una profecía es la manera en que Dios se manifiesta al receptor en un hecho que forzosamente sucederá. Un sueño, en cambio, vaticina aquello que potencialmente puede ocurrir, y las visiones, los que, sin duda, podrían cumplirse. Sigmund Freud revolucionó nuestra comprensión de los sueños al proponer que estos son una manifestación del subconsciente. Según él, los sueños son una vía para satisfacer deseos reprimidos de manera simbólica, permitiéndonos acceder a conflictos internos no resueltos. Freud introdujo la idea de contenido manifiesto, la historia del sueño, y contenido latente, su significado subyacente, sentando las bases del análisis de sueños moderno. Esta perspectiva abre la puerta a la interpretación psicoanalítica de los sueños, ofreciendo una herramienta poderosa para la terapia y el autoanálisis. Carl Jung, por otro lado, durante el Renacimiento, en el que la alquimia influyó en la interpretación de los sueños, exploró la simbología alquímica, veía los sueños como archivos del alma que conectan al individuo con el inconsciente colectivo. Para él, los sueños eran expresiones de arquetipos universales y ofrecían una vía para la individuación y el desarrollo personal. Esta visión resalta la conexión de los sueños con la experiencia humana compartida, sugiriendo que pueden servir como guías para la realización personal y espiritual. Friedrich Nietzsche, el filósofo de la voluntad de poder, tenía una visión única sobre los sueños. Veía en ellos una expresión profunda del subconsciente, donde nuestros deseos más verdaderos y temores se manifiestan sin restricciones. Sus ideas sugieren que los sueños podrían ser una ventana a las verdades más íntimas de nuestra psique, ofreciendo una perspectiva cruda de nuestra naturaleza. La filosofía contemporánea también ha abordado la cuestión de los sueños. Filósofos como Daniel Dennett exploran la naturaleza de la conciencia y cómo los sueños pueden arrojar luz sobre la construcción de la realidad subjetiva. Las reflexiones actuales cuestionan la relación entre el mundo de los sueños y la percepción consciente.
Más allá de las disciplinas académicas, diversas culturas han desarrollado interpretaciones únicas de los sueños. Desde las tradiciones indígenas hasta las antiguas civilizaciones, los sueños han sido considerados como portadores de mensajes espirituales o presagios. Explorar estas perspectivas culturales amplía la comprensión de la diversidad de creencias en torno a los sueños. Los sueños, en su complejidad y diversidad de interpretaciones, siguen siendo un enigma fascinante que abarca campos tan diversos como la ciencia, la religión y la filosofía. La ciencia desentraña los misterios cerebrales, la Biblia ofrece perspectivas divinas, y la filosofía proporciona reflexiones profundas sobre la naturaleza de la existencia humana. Al sumergirnos en este fascinante fenómeno, recordamos que la comprensión de los sueños es un viaje interdisciplinario que despierta la curiosidad y la reflexión sobre los aspectos más enigmáticos de nuestra experiencia. Desde una perspectiva científica, los sueños son fenómenos complejos que ocurren durante el sueño REM. La actividad cerebral durante este periodo es similar a la vigilia, pero los músculos están paralizados, posiblemente como un mecanismo para evitar que actuemos en nuestros sueños. La teoría más aceptada sugiere que los sueños pueden ser una forma de procesar experiencias, emociones y consolidar recuerdos. Comprender cuándo y cómo soñamos es esencial para abordar los misterios subyacentes. El cerebro no descansa, incluso en el silencio de la noche. Durante el sueño, se embarca en un viaje de consolidación y reparación. Los sueños se convierten en el teatro donde se representa este proceso, mostrando la actividad cerebral en su forma más cruda y sin filtrar. Este fenómeno nos permite adentrarnos en los mecanismos más profundos de nuestra mente y entender mejor cómo procesamos las experiencias diarias. Los símbolos en nuestros sueños son a menudo crípticos, pero con la interpretación adecuada, pueden revelar verdades ocultas sobre nosotros mismos. Aprendiendo a descifrar este lenguaje simbólico, podemos descubrir deseos reprimidos, miedos y aspectos de nuestra personalidad que quizás no entendíamos completamente. Este proceso es como un viaje de autoconocimiento, donde cada sueño es una pista hacia el entendimiento profundo de nuestro ser. Los sueños lúcidos abren la puerta a un mundo donde tenemos el control. En este estado, el soñador es consciente de estar soñando y puede influir en el desarrollo del sueño. Esta habilidad no solo ofrece una vía de escape de las pesadillas, sino que también permite explorar los rincones más remotos de nuestra imaginación, enfrentar nuestros miedos de manera segura y practicar habilidades en un entorno sin consecuencias reales. Las pesadillas, aunque aterradoras, son una manifestación fundamental de nuestros miedos internos. Estos sueños angustiantes pueden tener un impacto emocional significativo, pero también sirven como una herramienta para entender lo que nos preocupa en la vida despierta. Al enfrentar y analizar nuestras pesadillas, podemos aprender a manejar mejor nuestros temores y ansiedades, encontrando soluciones a problemas que quizá no sabíamos que teníamos. La posibilidad de premoniciones a través de los sueños ha sido un tema de debate durante siglos. Algunos relatos sugieren que los sueños pueden revelar fragmentos del futuro, creando una conexión misteriosa entre nuestro subconsciente y lo que está por venir. Estudios recientes buscan indagar en esta fascinante posibilidad, aunque la ciencia aún se encuentra en las etapas preliminares de comprender cómo y por qué podrían ocurrir estas premoniciones. La idea de que Dios puede comunicarse con nosotros a través de los sueños es una creencia arraigada en muchas culturas y religiones. Estos mensajes divinos, a menudo codificados en símbolos y metáforas, requieren una interpretación cuidadosa para desentrañar su significado. Este concepto subraya la importancia de los sueños como un puente entre lo terrenal y lo espiritual, instándonos a prestar atención a las lecciones y advertencias que podrían estar enviándonos. En el ámbito científico, los sueños continúan siendo un enigma apasionante. Investigaciones recientes han empezado a arrojar luz sobre los mecanismos neuronales detrás de los sueños, revelando cómo nuestro cerebro procesa experiencias, emociones y recuerdos mientras dormimos. Estos estudios no solo nos ayudan a comprender mejor la función de los sueños, sino que también abren nuevas vías para el tratamiento de trastornos del sueño y problemas psicológicos. Los beneficios de soñar son muchos y variados, extendiéndose más allá de la mera curiosidad. Los sueños juegan un papel crucial en nuestra salud mental, ayudando a procesar emociones, consolidar memorias y fomentar la creatividad. Al entender mejor cómo y por qué soñamos,
podemos aprovechar estos beneficios para mejorar nuestra calidad de vida, encontrando en nuestros sueños una fuente de inspiración y solución a problemas cotidianos. La capacidad de recordar sueños es algo que muchas personas desean mejorar. Técnicas como mantener un diario de sueños al lado de la cama y practicar la intención de recordar los sueños antes de dormir pueden ser de gran ayuda. Estas prácticas no solo nos permiten recordar con más claridad nuestros sueños, sino que también fomentan una mayor conexión con nuestro mundo interior, ofreciéndonos valiosas introspecciones y descubrimientos personales. Esta práctica también puede servir como una herramienta poderosa para el autoconocimiento, proporcionando insights sobre nuestras preocupaciones, deseos y emociones más profundos. Mantener un diario de sueños es un arte que abre la puerta a un conocimiento profundo de uno mismo. Al registrar nuestros sueños, nos volvemos más atentos a patrones, símbolos y mensajes ocultos que de otra manera pasarían desapercibidos. La influencia de los sueños en la creatividad ha sido documentada a lo largo de la historia. Artistas y científicos han afirmado que sus visiones nocturnas les han brindado inspiración para obras maestras y descubrimientos revolucionarios, demostrando el poder ilimitado de la mente dormida. Explorar la idea de sueños compartidos nos lleva a cuestionar la conexión profunda entre las personas. Algunos relatos sugieren que individuos pueden soñar el mismo sueño simultáneamente, lo que plantea preguntas fascinantes sobre nuestra interconexión psíquica y emocional. Los sueños no solo son una fuente de inspiración, sino también una herramienta poderosa para la resolución de problemas. Al dormir, nuestra mente trabaja de manera diferente, permitiéndonos abordar conflictos y encontrar soluciones creativas a problemas que parecían insuperables durante la vigilia. Los sueños recurrentes, aquellos que visitan nuestra mente noche tras noche, suelen llevar mensajes importantes. Interpretar estos sueños puede revelar miedos, deseos y aspectos de nuestra vida que requieren atención, actuando como un espejo del alma. Los sueños tienen un impacto significativo en nuestras relaciones personales. No solo reflejan nuestros sentimientos y preocupaciones sobre los demás, sino que también pueden influir en cómo nos relacionamos con ellos en la realidad, afectando nuestro comportamiento y percepciones. Los sueños y las drogas tienen una relación intrincada, donde las sustancias alteran profundamente nuestros patrones de sueño y la naturaleza de los sueños mismos. Desde la profundidad hasta la vividez, el impacto químico nos lleva a explorar estados oníricos que de otro modo serían inaccesibles. Esta conexión resalta cómo la química cerebral juega un papel crucial en la generación de nuestros sueños, abriendo debates sobre la realidad percibida durante estos estados alterados. La terapia con sueños se ha convertido en una herramienta valiosa para sanar el alma, aprovechando la ventana que los sueños ofrecen hacia el subconsciente. Los terapeutas utilizan los sueños para desentrañar conflictos internos, ofreciendo una perspectiva distinta a la mente consciente. Este enfoque no solo valida la importancia de los sueños en nuestro bienestar psicológico, sino que también enfatiza su papel en el proceso de autoconocimiento y curación. Los mitos y realidades de los sueños coexisten en un espacio donde la línea entre la verdad y la superstición es a menudo borrosa. A través de la desmitificación de antiguas creencias, la ciencia moderna nos acerca a comprender la verdadera naturaleza de los sueños. Este esfuerzo colectivo para separar la ficción de los hechos enriquece nuestra comprensión de los sueños, alentando un enfoque más racional y curioso hacia su estudio. El futuro de la investigación sobre sueños se presenta prometedor, con avances tecnológicos que prometen desvelar los misterios que aún envuelven este fenómeno. Desde la neurociencia hasta la inteligencia artificial, las nuevas herramientas abren caminos para explorar los sueños con una precisión sin precedentes. Este avance no solo promete respuestas a preguntas de larga data, sino que también plantea nuevas interrogantes sobre la naturaleza de la consciencia. La interpretación de sueños varía enormemente entre diferentes culturas, reflejando una rica diversidad de entendimientos y significados atribuidos a estos fenómenos nocturnos. Esta diversidad cultural ofrece una amplia gama de perspectivas, desde lo espiritual hasta lo pragmático, y subraya la universalidad de los sueños como una experiencia humana compartida. A través del intercambio de estas interpretaciones, podemos enriquecer nuestra propia comprensión de los sueños y apreciar la complejidad de su significado en diferentes contextos. Explorar los sueños en animales ofrece una intrigante ventana a la consciencia animal.
Investigaciones sugieren que, al igual que los humanos, los animales experimentan fases REM de sueño, lo que plantea preguntas fascinantes sobre qué sueñan y cómo estos sueños afectan su comportamiento y aprendizaje. La similitud en los patrones de sueño entre especies sugiere una función evolutiva compartida, abriendo nuevos campos de estudio en neurociencia y psicología animal. Los sueños relacionados con la muerte y el más allá siempre han fascinado a la humanidad. Estas experiencias oníricas son a menudo interpretadas como mensajes espirituales o presagios. Aunque la ciencia se muestra escéptica, no puede negar el impacto emocional y psicológico profundo que estos sueños tienen en las personas. Estas visiones nocturnas siguen siendo un tema de gran interés tanto para estudiosos como para buscadores espirituales, ofreciendo consuelo, miedo y curiosidad a partes iguales. Los sueños y la muerte han estado entrelazados en la conciencia humana desde tiempos inmemoriales. Esta dualidad en la interpretación resalta cómo los sueños sobre la muerte pueden ser tanto una fuente de ansiedad como de consuelo, dependiendo de las creencias personales y culturales del individuo. Se cree que los sueños sobre la muerte pueden simbolizar el fin de una etapa importante en nuestras vidas, marcando el comienzo de una nueva. A menudo, estos sueños reflejan nuestros miedos y ansiedades sobre lo desconocido, sirviendo como una ventana a nuestros pensamientos más profundos sobre la mortalidad y el más allá. Los sueños premonitorios han fascinado a la humanidad por siglos, balanceándose en la delgada línea entre la ciencia y la superstición. Aunque la ciencia es escéptica, hay innumerables relatos de sueños que precedieron a eventos reales. Esta área, rica en anécdotas pero escasa en evidencia empírica, sigue siendo un misterio por descifrar, invitando a una exploración más profunda de nuestra conexión con el universo. Los sueños y la muerte comparten una relación mística, a menudo presentando encuentros con seres queridos fallecidos o premoniciones de la propia muerte. Estos sueños pueden ser profundamente conmovedores, ofreciendo consuelo, advertencias o simplemente un espacio para el adiós. Esta conexión entre el final de la vida y el mundo de los sueños plantea preguntas sobre la conciencia, el más allá y la naturaleza de nuestra realidad espiritual. En la era moderna, la tecnología ha introducido nuevas dimensiones en la exploración de los sueños. La realidad virtual permite experiencias inmersivas que a menudo se asemejan a los sueños. Esta convergencia plantea preguntas intrigantes sobre la intersección entre la mente humana y la tecnología, desdibujando las líneas entre la realidad y la imaginación. El impacto de la tecnología en nuestros sueños es un campo de estudio emergente y fascinante. La exposición a pantallas, la realidad virtual y los medios digitales están comenzando a moldear el contenido y la naturaleza de nuestros sueños. Este fenómeno plantea preguntas sobre cómo las experiencias virtuales y digitales se entrelazan con nuestro subconsciente, influenciando no solo lo que soñamos, sino también cómo interpretamos esos sueños en el contexto de nuestra realidad aumentada. En la era digital, la tecnología ha transformado nuestra vida cotidiana, incluyendo el mundo de los sueños. Con la omnipresencia de pantallas y la constante estimulación visual, nuestros sueños han comenzado a reflejar este cambio. Se ha observado que la exposición prolongada a dispositivos electrónicos antes de dormir no solo afecta la calidad del sueño, sino también los temas y la intensidad de nuestros sueños. Este fenómeno sugiere que mientras la tecnología avanza, también lo hace su impacto en nuestro subconsciente. La tecnología ha transformado casi todos los aspectos de nuestra vida, incluidos nuestros sueños. La luz azul de las pantallas antes de dormir, por ejemplo, puede alterar nuestros ciclos de sueño, afectando la naturaleza y claridad de los sueños. Además, la omnipresencia de la tecnología en nuestras vidas se infiltra en nuestros sueños, llevando a reflexiones sobre nuestra relación con el mundo digital incluso mientras dormimos. El impacto de la tecnología en nuestros sueños no se limita solo a su contenido, sino también a cómo los interpretamos y compartimos. Con aplicaciones y plataformas dedicadas al análisis y la interpretación de sueños, la tecnología nos ofrece nuevas maneras de entender y conectar con nuestro inconsciente. Este entrelazado de sueños y digitalización abre puertas a una comprensión más profunda de nosotros mismos a través de la lente de la modernidad. A medida que avanzamos, los sueños continúan siendo un campo fértil para la exploración científica y espiritual. Con cada avance tecnológico, descubrimiento psicológico y cambio cultural, nuestra comprensión de los sueños evoluciona, ofreciéndonos nuevas perspectivas sobre este fenómeno tan personal y universal.
La intersección de sueños con la tecnología, la muerte y la premonición nos recuerda la complejidad de la experiencia humana y el misterio sin resolver que sigue siendo el acto de soñar. Explorar la interpretación de sueños en diferentes culturas nos revela la riqueza de perspectivas y simbolismos que varían enormemente de una sociedad a otra. Cada tradición aporta su propia esencia al significado de imágenes oníricas comunes, permitiéndonos apreciar la diversidad del pensamiento humano en torno a este misterioso fenómeno. Esta comparativa cultural no solo enriquece nuestra comprensión de los sueños, sino que también fomenta un diálogo más profundo entre diferentes visiones del mundo. La interpretación de los sueños ha sido una práctica extendida en diversas culturas a lo largo de la historia. Desde oráculos antiguos hasta filósofos contemporáneos, los humanos han buscado descifrar el lenguaje enigmático de los sueños. En civilizaciones antiguas como la egipcia, griega y mesopotámica, los sueños eran considerados mensajes divinos. Símbolos y mitos desempeñaban un papel crucial en la interpretación. Por ejemplo, en Egipto, animales en los sueños podían representar deidades o presagios. La interpretación se basaba en mitos culturales y creencias religiosas arraigadas. En la Grecia antigua, los oráculos eran consultados para descifrar sueños. En el templo de Asclepio, dios de la medicina, la interpretación de sueños se convirtió en un arte especializado. Los sacerdotes oraculares guiaban a los soñadores a través de visiones, asociando símbolos oníricos con presagios y consejos divinos. En la actualidad, se utilizan diversas técnicas para interpretar sueños. Desde el análisis de emociones asociadas hasta la atención a detalles específicos, los terapeutas y psicólogos modernos adoptan enfoques eclécticos. La atención a la conexión personal de los símbolos y la consideración del contexto de vida del soñador son aspectos clave. Te invito a explorar, cuestionar y compartir sus propias perspectivas en este apasionante viaje hacia el mundo de los sueños. Suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte para seguir profundizando en este intrigante tema juntos. En la continua búsqueda de significado en nuestros sueños, podemos encontrar conexiones con nuestro pasado, tal vez, claves para comprendernos a nosotros mismos en el presente. Finalmente, la interpretación de los sueños ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia. Desde prácticas oraculars hasta teorías psicoanalíticas, la humanidad ha empleado diversos métodos para desentrañar el misterio de los sueños. Al explorar estas prácticas, reconocemos la riqueza y la diversidad de perspectivas que han dado forma a la comprensión humana de este fenómeno. Deja en tus comentarios cuál método sueles usar a la hora de interpretar un sueño. El cerebro al soñar despliega fenómenos intrigantes, como la capacidad de crear mundos vívidos y experiencias que a menudo desafían la lógica. La neurociencia aún está descifrando los enigmas detrás de la actividad cerebral durante los sueños, incluyendo la naturaleza de las imágenes oníricas y el papel de neurotransmisores. Mientras tanto, los sueños, con sus enigmas cerebrales, interpretaciones subjetivas y posibles influencias en la vida cotidiana, seguirán siendo un terreno fértil para la reflexión. Hasta pronto.